Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola a todos, soy Miren Tellería, hemodinamista del Hospital Donostia y estoy con nuestro compañero de León, Armando Pérez de Prado, que yo creo que no necesita ni presentación. Hoy Armando nos va a hablar del que yo creo que es uno de los primeros estudios de la Fundación EPIC, del estudio Rango, que se trata de un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico de la vida real, que yo creo que ya tenemos resultados de los primeros 3 años. Correcto, sí que tenemos resultados de esos 3 primeros años y me gustaría compartir con vosotros cómo ha sido la cosa. Efectivamente, tienes toda la razón, Rango fue el primer estudio, de hecho, el primer estudio que coordinamos desde EPIC, ya van camino de los 40, pero a este le guardamos un especial cariño por todo lo que supuso en su momento y que sigue reclutando pacientes para continuar el seguimiento. Y sí, tenemos resultados a 3 años. Rango es la evolución natural de un programa clínico y preclínico de investigación de un stent como es Angiolite. Angiolite se probó en nuestro país en el banco de pruebas y después del banco de pruebas in vitro, el siguiente paso siempre es la experimentación animal. Bueno, pues esto publicamos en su día, hace ya un tiempo, publicamos resultados de los stents y también de los balones farmacoactivos que íbamos probando en el modelo animal. Después de comprobar que los resultados eran adecuados, el siguiente paso fue hacer un primer estudio en humanos que se publicó en Catheterization and Cardiovascular Interventions hace ya un tiempo, con un número recortado de pacientes, pero para demostrar cómo funcionaba Angiolite. Y el siguiente paso natural era, evidentemente, hacer un estudio aleatorizado. Fue el estudio Angiolite, que se publicó en Neurointervention hace un par de años, con objetivos angiográficos, con seguimiento angiográfico, y que demostró que el stent Angiolite no era inferior, sino incluso superior en algunos parámetros al mejor de clase para comparar que era Science. El siguiente paso en este tipo de estudios y en estos programas es hacer un estudio de vida real, y ahí tenía lugar Rango, el estudio de vida real sobre la utilización del estudio Angiolite. Y como bien dice nuestra compañera, la doctora Tellería, pues ya tenemos resultados a 3 años y los resultados a 3 años son excepcionalmente buenos. De hecho, nuestro objetivo primario, que era el fallo de tratamiento de la lesión diana, no llegaba a 4 puntos porcentuales, no llegaba al 4%, con unas tasas verdaderamente bajas de eventos. Esto también se reflejaba en los objetivos secundarios, porque la tasa de eventos no llegó al 12% a 3 años en un grupo de población de vida real verdaderamente extendido, y por debajo del 5% de fallo de tratamiento del vaso. Si se observa el seguimiento en distinto tiempo, más allá de los 6 primeros meses, no ha habido prácticamente eventos. Va habiendo mortalidad, va habiendo infartos no relacionados con el vaso, pero no fallo del tratamiento con el stent. La verdad es que son unos resultados espectaculares que dejan al Angiolite a la altura de los mejores test. Pero bueno, siempre nos queda un poco la duda de los registros. Yo creo que este estudio, además, por lo que he podido indagar, fue un estudio auditado. ¿Qué pasa? ¿Que no os fiasteis de los compañeros que me dieron los datos o cómo es? La verdad es que esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque no es que no nos fiáramos, es que nos parecieron unos resultados tan excelentemente buenos que nos cabía la duda de qué estaba sucediendo. Si habíamos seleccionado mucho la población, que siempre hay en vida real, en este tipo de registros, siempre hay un sesgo de selección. Si no habíamos reportado bien los eventos que tenían lugar, o si estábamos ante el stent maravilloso y el stent perfecto, que era otra posibilidad, claro. Entonces, en ese momento decidimos hacer una auditoría. Decidimos hacer una auditoría de un porcentaje sustancial de los pacientes para ver si había, fundamentalmente buscando eventos no reportados, es decir, mortalidades no detectadas, infartos relacionados con el vaso o no, que no se hubieran reportado. Y lo cierto es que, auditando más allá de un 20%, más de un 25% de los casos, no encontramos eventos menores, pero no relacionados con el tratamiento, y sobre todo que no había eventos serios no reportados. Esto se conecta con una llamada de atención que han hecho el equipo editorial de la Revista Española de Cardiología ahora. Esto nosotros lo miramos hace 4 o 5 años, en el seguimiento a 2 años, pero desde la Revista Española de Cardiología de alguna manera quieren mejorar la calidad o incentivar que los registros multicéntricos tengan mejor calidad, al menos proponiendo hacer una auditoría. Bueno, pues ahí nos vamos a poner la medalla. No es que no nos fiásemos de nuestros compañeros, sino que queríamos saber que nuestros datos eran ciertos. Hicimos una auditoría y yo creo que esto refuerza el mensaje
del estudio, esto es vida real, seguro que hay un sesgo en la selección, pero en vida real los resultados de este stent eran verdaderamente fabulosos. Eso comprobado con una auditoría externa independiente. Bueno, la verdad es que como usuaria de angiolite, ¿no? Un dato que me llamó la atención y con el que estoy totalmente de acuerdo es que en vuestro estudio casi más de la mitad de los pacientes o de las lesiones eran lesiones de tipo B2 o C, y en el 99% de las veces el stent cruzó de primera intención. Y la verdad es que es un stent de muy buena, ¿no?, navegabilidad, con mucha capacidad de cruce, y en el día a día pues es un stent que va bien. El único tema o la única pequeña duda que me puede surgir a mí es con la doble antiagregación, ¿no? Realmente en el estudio ANCHOR, donde se vio la endotelización de los stents mediante OCT, la inhibición, ¿no?, de la endotelización o de la proliferación era bastante potente. Entonces, no sé si tuvisteis alguna pauta particular o alguna pauta preespecificada, si cada uno hizo con la doble antiagregación un poco en función de la tipología del paciente. Yo creo que esa es una pregunta muy relevante, porque uno de los miedos que teníamos a la hora de analizar el registro era la amplia variabilidad de la gente a la hora de decidir qué tratamientos tiene. Es un registro observacional. Los registros observacionales no pueden indicar, no pueden variar la práctica que tienes en la clínica habitual, y de hecho es una de las fortalezas de este tipo de estudios en comparación con los aleatorizados que fuerzan un tratamiento u otro. Unas pequeñas palabras sobre el asunto del polímero y los fluoropolímeros. El polímero que monta, el polímero que usa Angiolite es un fluoroacrilato, es un poliacrilato con moléculas de flúor que en el banco de pruebas in vitro se ha demostrado que es tan biocompatible desde el punto de vista de reendotelización como otros polímeros que luego no son efectivos para prevenir la restenosis, y mantiene la capacidad de liberar de forma muy rápida el fármaco, con lo cual la inhibición de la restenosis es rápida. Eso en investigación preclínica ya lo demostramos comparándolo además con yo creo que dos stents de referencia en su momento, que eran Cypher y Science, y ahí observamos que la potencia antirrestenótica en los estudios preclínicos era superior incluso a la de Science y la de Cypher, la de los dos modelos que se utilizaron para analizar esto, y que después se acabó llevando el tercer prototipo de stent fue el que se ha comercializado como Angiolite, y eso a costa, no a costa, sino además de reducir la inflamación que inducen estos stents implantados sobre arterias coronarias porcinas sanas. Claro, la duda siempre es cuando vas al salto y vas a la utilización en humanos. Como bien dices, en el estudio ANCHOR lo que encontramos fue una potencia antirrestenótica de este stent verdaderamente fabulosa, con una pérdida tardía con una tasa de late loss por debajo de 0.1, que es probablemente la referencia en stents como los liberadores de Verolimus o otro tipo de stents farmacoactivos. Y había señales a los 3 meses, en el subgrupo en el que se hizo OCT, había señales de que podía haber una cobertura del STRAT ligeramente inferior, hablamos de un 86% frente a un 95% que presentan. No sabemos muy bien qué significa eso, porque además la tasa de stents totalmente descubiertos era muy baja, era de un 7.5%, pero esa potencia, como dice el anuncio, la potencia sin control es un peligro, pues aquí teníamos ese miedo, ¿no? Y uno de los objetivos principales del rango fue ver qué sucedía en la vida real. Y en vida real, hablando de lo que hacemos normalmente, que es como 2/3 de los pacientes con síndrome coronario agudo, un 25%, casi un 25% de los stents en este estudio se utilizaron en el seno del infarto con elevación del ST, pues la doble antiagregación es casi universal a los 6 meses, pero al año solo la mitad de los pacientes están con doble antiagregación. Y a los 2 años ya solo queda un 15%. Es decir, en vida real la política de doble antiagregación fue la que se hacía en cada uno de los centros, y en general yo creo que es la que se recomienda en las guías con doble antiagregación casi de un año por síndrome coronario agudo, ¿no? Esto también era vida real, y lo cierto es que con esa política basada en guías de doble antiagregación, la tasa que observamos de trombosis tardía del stent, no la trombosis aguda, sino la tardía,
la definida y la probable era inferior al 1%. Y esto hablando solo del stent angiolite, porque hicimos un análisis también en aquellos pacientes en los que habíamos utilizado stent angiolite y algún otro stent. Bueno, pues a pesar de todo, la tasa de trombosis en aquellos pacientes en los que solo colocamos angiolite, con lo cual no había factor de confusión de otros stents, está por debajo de 1%. Esto en forma comparativa con la tasa de trombosis de stent a 2 años es netamente favorable a favor del stent angiolite y muy importante, por encima del año no hubo casos, por encima de hecho de los 6 meses, no hubo casos de trombosis relacionadas con el stent. Es decir, nuestra conclusión es, el stent es potente, muy potente, tiene mayor potencia que los que conocemos, pero no paga el precio de seguridad a cambio. Yo creo que la verdad está todo dicho, ¿no? En cuanto al valor científico. Yo no sé lo que opinas tú, pero yo creo que además este stent tiene un valor añadido. Yo que soy muy de tienda de barrio, economía local, yo creo que no podemos olvidar que el stent es de aquí, ¿no? Y que eso al final nos influye más cerca o más lejos, pero la economía nos influye a todos. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo reconozco en mi conflicto de intereses, siempre digo que Angiolite es casi un hijo mío, porque llevo colaborando en su desarrollo desde su concepción en el banco de pruebas de los ingenieros. Hicimos el estudio preclínico, participamos en ANCHOR, en Angiolite, en Rango. Ya anuncio que habrá un estudio aleatorizado que se llamará AngioDAPT, que están coordinando Manuel Sabaté y Josep Rodés, en el que también participaremos. Y creo que esto es muy fácil cuando tienes un producto de cercanía, ¿no? Y que busquen el apoyo de la gente que trabajamos es interesante y que además seas capaz de valorar tú mismo, o sea, que hayas incluido, nosotros incluimos casi 100 pacientes en rango 90, y que tengas la experiencia propia, que eso es muy fácil con algo que tienes cerca y que te permite diseñar el estudio y participar en esto, creo que es un argumento a favor, además de los tiempos que corren, en el que efectivamente yo creo que tenemos que apoyar la investigación. Esto es investigación española, esto es avance, esto crea empleos y crea trabajo y creo que tenemos que hacerlo así, porque si no, no estaremos haciendo bien las cosas. Bueno, muchas gracias Armando. La verdad es que ha sido un repasazo y un lujo poder escucharte hablar del Angiolite, que realmente lo defiendes como tu hijo, así ya lo has dicho. Y nada, ha sido un placer y muchas gracias por invitarme a participar en estos podcasts de la Fundación. Muchas gracias a ti, es un placer poder hablar con compañeros y poner en plano y en valor lo que hacemos todos los días, que creo que es muy relevante. Te doy gracias también en nombre de todo el equipo de la Fundación EPIC, del equipo de EPIC Media, en el que estamos explorando estas nuevas formas de comunicar los resultados y lo que vamos viendo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.